Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Esta es una de las últimas sesiones ya de estudio con respecto a la filosofía para vivir mejor bajo el modelo de Edgar Cayce. Es una instrucción muy alta, muy potente y la verdad que se requiere revisar una, otra y otra vez para poder vibrar, para poder entender el trasfondo de la verdad que contiene. El día de hoy vamos a hacer la última parte porque aquí termina propiamente y nos deja la tarea de realizar las prácticas, pero es importante conocer y profundizar en esta enseñanza. Vamos a compartir una multimedia que preparamos el día de hoy para todos nosotros y para tener la oportunidad de revisar los principios, los criterios más importantes. Muy bien. El modelo de vida keynesiano es una propuesta que el maestro Edgar Cayce nos aporta, que fue recopilada por Gina Serminara en su libro Muchas Moradas y nos da una propuesta para aprender a vivir mejor, para alinear nuestra vida a algo superior, a las leyes universales. Entonces simplemente hacemos una recordación de los postulados de esta vida keynesiana que dice que Dios existe. Esa es la primera verdad, el primer postulado que plantea, y que cada alma somos una porción de ese Dios y decimos que somos almas que habitamos un cuerpo físico. Aquí el alma o espíritu realmente es una emanación de Dios mismo. O sea, no podemos ser o existir si no somos uno con Dios o estamos conectados. Eh, lo hacemos de manera consciente, sin embargo, a nivel de esencia somos uno porque somos hechos de su misma naturaleza. De alguna forma se dice que somos como el rayo del sol mismo, o la gota de agua del mar mismo. Entonces tenemos internamente las potencialidades del Padre, aunque en menor proporción y de manera imperfecta. Cuando nosotros comprendemos, nos damos cuenta de nuestra existencia, se nos otorga esta oportunidad que llamamos vida, y la vida tiene objetivos y tiene propósitos. La vida está hecha para cumplir algo que vinimos a realizar. También la vida es continua y la muerte no existe como tal. La vida humana está gobernada por leyes o principios, por energías sutiles que acomodan todo al orden divino, como la ley de causa y efecto. Se nos dice que el amor es el máximo de las leyes, sobrepasa la ley, y el amor trasciende la necesidad de las otras leyes. Cuando ya vibramos en amor, llegamos a la culminación del aprendizaje. La voluntad del hombre, que es el libre albedrío, crea su propio destino, con él creamos nuestro destino. La mente es la caja mágica con la cual tenemos poder creativo y podemos crear en el mundo de las formas. Lo físico es el resultado y la respuesta a todos los problemas que tenemos, que confrontamos, pues se encuentran dentro de nosotros mismos. La última sesión estudiamos la respuesta a todos los problemas. Se encuentra la respuesta dentro de nosotros y esa sería la última parte. En base a todo este modelo keynesiano de 9 puntos, 9 postulados, nos vamos a la otra parte que tiene que ver con esto. Básicamente nos dice que a través de lo que estudiamos anteriormente vamos a sacar algunas propuestas, algunas sugerencias para trabajar. Entonces, si entendemos que Dios existe, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de mis relaciones para con esa energía creadora o eso que llamamos universo o Dios. Esto es lo más importante después de todo o ante todo, lo más importante es esto. El primer trabajo o tarea a realizar es tratar de revisar cuál es mi punto de vista, mis expectativas, mi experiencia, mi vivencia y cómo yo concibo a Dios y cuál sería mi relación con Él o con ello en base a lo que yo entiendo, a lo que yo comprendo. Tomar conciencia de mis relaciones para con Dios o con esa energía nos permite desglosar todo lo demás. Esto es sumamente importante. Este punto es el más importante porque a través de él se desarrolla todo lo demás. Por ejemplo, el formular nuestros ideales y objetivos en la vida, aunque lo hemos enfatizado mucho,
Este punto es el punto número 2. Formula tus ideales y objetivos en la vida. Entonces, atendiendo a esto, Dios existe y somos porciones de Dios. Lo más interesante es establecer de manera consciente cuál es mi correlación o mis relaciones que tengo con Dios, quién soy yo, qué soy yo y cómo yo me conecto o me correlaciono con Dios. Y lo segundo tiene que ver con que la vida está llena de objetivos y en el punto 2 se plantea, formula tus ideales y tus objetivos en la vida, porque esto es lo más importante para que la mente empiece a trabajar con una conducción, una dirección. Ya después de formular los ideales y objetivos en la vida, viene la tarea práctica. Vamos a establecer planes y vamos a esforzarnos por alcanzar esos ideales, establecer metas, propósitos, establecer objetivos de cambio, de mejora, y la idea es esforzarnos, es decir, aplicar la fuerza de voluntad, aplicar la energía con el pensamiento, con las emociones y hacer el mayor esfuerzo para alcanzar esos ideales que me he propuesto acá. Entonces, a través de esto, se nos sugiere que seamos activos, que no seamos tan teóricos y que tratemos de hacer el esfuerzo en el plano físico, que seamos pacientes porque nos van a poner a prueba nuestros objetivos, nuestras metas. Y una de las principales virtudes es la paciencia y es la más difícil. Digámoslo así porque queremos que las cosas cambien rápido, queremos que el sufrimiento se nos vaya rápido y que el placer llegue pronto, queremos lograr nuestros deseos y nos impacientamos que no se obtengan. Entonces la paciencia es el arte de ser Dios en acción, porque Dios opera a través de la paciencia, que es una cualidad activa. Después, derivado de esto, entendiendo que estamos bajo la ley de causa y efecto, vive alegre porque estás cumpliendo el propósito. Estás trabajando ya en el objetivo por el cual viniste, que es conocer estos postulados y ponerlos en práctica. Vive alegre porque no hay nada que no te corresponda que no tengas. Todo llega porque te tiene que llegar por ley de afinidad. Haz tu mayor esfuerzo, como dice aquí, y deja a Dios los resultados de tu esfuerzo, porque no te corresponden. Finalmente vas a lograr el 5, 10, 20, 40, 100%, quizás, quizás no, pero eso es lo que pudiste lograr en base al esfuerzo y a todo ello. Y van a presentarse problemas y dificultades. Nos dice que no trates de evadir ningún problema, ninguna dificultad. Y finalmente, el punto 9, sea un canal de bondad hacia todas las demás personas, que también nos cuesta mucho trabajo, porque nos ponen a prueba, porque no estamos en condiciones de reaccionar positivamente siempre. Y finalmente, este es el objetivo al final. Después de todo ello, ser un canal de bondad hacia las demás personas. Y bueno, básicamente serían los postulados. El día de hoy vamos a revisar básicamente el punto 1 de tomar conciencia de las propias relaciones que puedo yo tener con la energía creativa o Dios. Formular los ideales y objetivos en la vida lo veremos quizás en una o dos sesiones y allí terminaría este episodio, este curso, este material. Ya la parte de ser activo, ser paciente y todo lo demás, pues simplemente es la parte personal que cada quien tiene que realizar. Entonces vamos a pasar entonces a revisar el tema del día de hoy. Toma conciencia de tus relaciones con tu fuente. Esto sería, toma primero conciencia de tus relaciones para con la fuerza creadora del universo o lo que llamamos Dios. Entonces vamos a poner toda la atención del mundo en esto, que es el más importante de todas las consecuencias derivadas de los postulados. Dice así y dice aquí, toma conciencia de tus relaciones para con tu fuente. Dice, date cuenta de tus propias relaciones para con la energía creativa del universo, o para con Dios o con el universo mismo. Date cuenta significa toma conciencia, es decir, ponte a meditar, ponte a reflexionar, ponte a pensar cómo ves a Dios, cómo te ves tú con Dios y cuál sería tu relación con Dios. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo quieres relacionarte con Él? Si estás dispuesto a sintonizar con Él o si no estás dispuesto y quieres hacer como lo has hecho hasta ahora, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a trabajar a través de las premisas. La palabra premisa realmente es una proposición que afirma o niega algo
que realmente puede ser verdadero o puede ser falso. Y una premisa básicamente es un planteamiento inicial o un punto de partida de un razonamiento. Por ejemplo, todos nosotros ya tenemos premisas acerca de quiénes somos, cuáles son nuestro origen, qué identidad tenemos y cómo nos relacionamos con lo que llamamos Dios o con la vida. Por ejemplo, una persona que se enfoca básicamente a hacer de la vida el objetivo, el hacer dinero o lograr el éxito, ya tiene una premisa que puede ser una premisa materialista o ateísta, o sea, sin Dios. Entonces, sin darse cuenta consciente, ya tiene preconceptos o ideas previas o creencias previas o postulados llamadas premisas que son puntos de partidas de un razonamiento. Sin darse cuenta, la persona ha establecido un eje fundamental y ha reemplazado a Dios por otra cosa que no lo es, pero para él eso es. Las personas actuamos bajo un eje, bajo una premisa, estemos conscientes o no estemos conscientes de ello. Y esto es súper importante. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus premisas con respecto a tu persona, a quién eres tú, cuál es tu origen y cuál es tu relación con lo universal? Entonces aquí es bien importante este punto. Es el más importante dentro del primer punto, que es tomar conciencia de tus relaciones con tu fuente. Se dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y realmente se entiende y muchas veces se entiende mal. O sea, Dios es espíritu y Dios es una conciencia perfecta. Nosotros estamos hechos bajo ese principio, pero depende de nosotros aceptarlo como real. Es decir, esforzarnos por llevar a cabo ese proyecto de vida que nos permite conscientemente ser lo que realmente somos en lo interno. Entonces, cuando las premisas, por ejemplo, son mecanicistas o cuando son materialistas, monetarias o ateístas, obviamente los resultados son falsos y distorsionados. Es decir, vamos a hacer cortocircuito con las leyes universales y con el orden universal establecido. Entonces, el concepto, de hecho, a imagen y semejanza de Dios, básicamente es un concepto por el cual todos los aspectos de nuestra vida van a tener un efecto. Entender esto de cómo realmente me vinculo con Dios y por qué se dice que estoy hecho a su imagen y semejanza, y qué significa y qué compromisos conlleva este simple principio. ¿Qué es lo que contrae? ¿Qué contraigo yo cuando yo hago una reflexión, una meditación profunda acerca de que soy a imagen y semejanza de Dios? Y esto es muy importante porque si profundizamos suficiente, nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que hacemos en el día a día realmente nada tiene que ver con este principio, esta verdad. O sea, mucho de lo que hacemos, mucho de donde ponemos nuestra atención, donde nos esforzamos, muchos de los temores que tenemos o de las cosas que hacemos en el día a día, realmente no abonan o no aportan al hecho de que sea cada vez mejor imagen de mi Creador, de mi Padre. Entonces ustedes podemos hacer una revisión de dónde tenemos nuestra atención, nuestra mente puesta. Y si eso realmente abona para que la imagen que tengo de mí mismo sea a mayor semejanza de Dios, o sea, se aproxime o se acerque más a Dios. Entonces, la vida realmente no está hecha para otro propósito. Sin embargo, tenemos libertad por la voluntad, libre albedrío, para decidir realmente tomar en serio esto o no tomarlo en serio y alargar el proceso o acortarlo para acercarme cada vez más al modelo que tengo en mí mismo, en mi interior. Es como si alguien fuera en su interno un león y vibra como león y tiene un cuerpo de león, por ejemplo, o es un árbol de manzanas y da manzana. Curiosamente, en el reino menor no hay problema. En el reino humano es cuando se plantea la disyuntiva. ¿Qué soy yo y de dónde vengo? ¿Cuál es el propósito, el sentido de mi esencia, de mi ser? ¿Y qué puedo hacer para acercarme cada vez más a ese modelo original? Hoy en la tarde fui a ver el sol y era una esfera completamente amarilla, naranja, y me puse a pensar, la Tierra viene a ser como el ser humano,
cuando mira al sol. El sol es Dios, por decirlo así, y la tierra está en proceso de brillar como es su sol, como su padre, por ejemplo. Y la tierra se ve con terremotos, con situaciones fuertes. Y asimismo nosotros estamos en una situación donde quizás hemos creado una civilización donde no tiene como objetivo lograr ser o emular a Dios, representar a Dios, ser vigente con Dios, actualizar a Dios en nosotros mismos. El único propósito de la vida es ese. No hay otra cosa. Estamos aquí temporalmente, hacemos, trabajamos, tenemos recursos, nos metemos en broncas, en problemas, en dificultades, atendemos nuestra atención, va hacia cosas que realmente no aportan para lo eterno o para mi vinculación con Dios. Gran parte de las cosas y de la energía y de las cargas que tenemos eh, eh, no tiene nada que ver con este principio, con este propósito de sintonizar y cumplir verdaderamente nuestro propósito, nuestra esencia. Entonces, realmente el propósito, como bien lo dice aquí, el objetivo de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de nuestro ser, es manifestar el yo soy en la tierra y en la tierra, o sea, el yo soy, o sea, la esencia nuestra, lo verdadero, lo real, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Dice, después de realizar la identidad de tu espíritu, o sea, después de haber hecho este trabajo de reflexión, de ahondar, de profundizar, de poner la atención en esto, podríamos pasar propiamente ya a, después de esto, a formular los propósitos, los ideales o las metas, los objetivos de la vida, en tanto en el plano físico, mental y espiritual, y ahora sí empezar por alcanzarlos, buscar, luchar por alcanzarlos. Entonces, muy importante esto, pues se dice básicamente que una forma de saber qué tanto es nuestro propósito de sintonizar a Dios y ser uno con Él, pues se puede ver reflejado en el trato, por ejemplo, que le damos a nuestro cuerpo, qué tanto lo cuidamos, qué tanto lo respetamos, lo valoramos como templo del espíritu, también cómo tratamos el cuerpo o a las demás personas, a nuestros semejantes. ¿Cómo empleamos el tiempo? ¿Cuál es la forma que tenemos para emplear el tiempo? Y la dirección o el cauce que le damos a nuestras energías. O sea, ¿cómo administramos ese dinamismo, esas energías creativas? ¿Cómo gastamos o perdemos o invertimos el tiempo? La vida se va muy rápido y realmente la gran mayoría de los seres humanos, realmente esto casi nunca lo tomamos en serio. Yo me veo y veo a personas conocidas que todo el día se enfocan en cosas que no aportan, que de alguna forma nos sirven para sobrevivir, pero que no aportan a que la persona reconozca su divinidad y haga conscientemente una reflexión acerca de cómo vincularse y cómo evidenciar mayormente o mejor su propia divinidad en la tierra. Por eso nos dice manifestar lo espiritual en la tierra y también ante los demás manifestar esa mejora que tenemos de trabajar con nuestro objetivo de ser uno con Dios. Entonces, esto sería lo más importante. Digo, las palabras hay veces no me apoyan porque la experiencia de este hallazgo, que yo me permito decir, yo he revisado este material fácil 20, 30 veces a lo largo de mi vida y ahora caigo muchísimo en la cuenta de que esto era el objetivo y esta es la razón por la cual estamos aquí. Pero no nada más a nivel intelectual, es como sentirlo, como reflexionarlo, meditarlo, masticarlo, revisarlo. El hecho de preparar esta instrucción a mí me permite revisar una y otra vez esto y caer en la cuenta de que quizás mucho de lo que hago o poco de lo que hago aporta con contundencia a alcanzar ese ideal de ser uno con mi propia fuente, de como decíamos, honrar mi propia divinidad. Es honrar mi divinidad significa reconocerla, agradecerla y entablar una relación fraterna con esa esencia, aprender a emularla, a imitarla, a proyectarla en mi diario vivir, en mis palabras, emociones, en mi trato con los demás. Entonces, esto es lo más importante. Fíjense ustedes que también me puse a pensar que cuando el Maestro Jesús no estaba aquí en la tierra,
Este precepto se manejaba en las escuelas iniciáticas antiguas. El precepto de conócete, hombre, conócete a ti mismo, los griegos lo decían, pero más atrás, en la época de Lemuria y la Atlántida, se decía mucho acerca de esto, la importancia de reconocer quién eres tú. Hombre, conócete a ti mismo para que conozca a los dioses y el universo. Y esto no se le puede pedir a un monito, a un mono, por ejemplo, a un mamífero, por muy avanzado y evolucionado que esté. Es el hombre el único que tiene la posibilidad de reflexionar acerca de qué es, acerca de su origen, acerca de su propósito. Y todos los seres que estamos aquí en la Tierra, en general, la gran mayoría, tenemos esto. Coincidimos en que realmente este precepto, este concepto de aprender a reflexionar y a tomar el compromiso de ser lo que debo de ser con mi fuente, la mayoría no lo tomamos en cuenta, no lo tomamos en serio. Nos deslumbramos por las cuestiones de afuera, nos imbullimos en la parte del materialismo, del mundo, de las ilusiones, y realmente perdemos el sentido y el propósito de nuestra estancia aquí. Y una y otra vez encarnamos una, otra y otra vez y pasamos miles de encarnaciones en planetas como este. Y el avance es mínimo y casi casi es a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de los golpes que nos dan nuestras propias creaciones ilusorias, que también golpean y golpean fuerte. Entonces, muy importante esto. Fíjense ustedes también que me puse a reflexionar. Antes de la venida del maestro, esto era vigente. Antes del maestro encarnaron millones de personas, miles, cientos de miles, y no conocían al maestro. Antes de otros maestros, por ejemplo, de Buda y todos ellos, pues sí, ¿qué hacían? O sea, curiosamente la reflexión se da de que tuvo que venir el maestro Jesús como un modelo para que él evidenciara el cumplimiento de este propósito. Él duró 33 años en la materia, en la carne, y los últimos 3 años fue suficiente a través de su ministerio o su enseñanza para dejar un legado perpetuo por la eternidad para toda la humanidad de que cuál es el propósito y el sentido del ser humano, que precisamente no es nuestro propósito permanecer en la tierra con un cuerpo material. No es el propósito construir aquí un condominio, construir una ciudad y permanecer seguro por siempre. No es nuestro propósito usualmente las cosas que nos hacen distraer nuestra atención y la vida misma en el día a día. Porque el objetivo es esto, darte cuenta cuál es tu relación con la propia energía creativa, cuál es tu premisa con respecto a tu origen, a tu identidad y cuál es tu relación con el universo, con lo real. ¿Y qué significa estar hecho a imagen y semejanza y cuál es el compromiso que adquieres con esto? ¿Y cuál es el objetivo de estar en la tierra sino manifestar lo divino, lo que eres de divino, en la propia tierra y en tu relación con los demás? Después de esto ya podríamos proceder a escribir los ideales físicos, mentales y espirituales y procurar alcanzarlos. Entonces, es un material extraordinario. El maestro vino a cumplir todo esto y a volvernos a enseñar, a concientizarnos acerca de esto. Porque él vino, su relación con su padre era un padre de amor, con un hijo que es fiel a su padre, fue hecho a imagen y semejanza del Creador, del Padre, manifestó lo divino, lo excelso de lo divino en la tierra y en particular en su trato con sus semejantes. Y su propio ideal fue precisamente eso, ser el hermano mayor, ser el guía de esta humanidad para traernos de vuelta a casa y mostrarnos el camino, abrir las puertas de la concientización de nuestro verdadero sentido, de nuestra verdadera misión y objetivo de vida, del propio ser. Entonces, bueno, ahí los dejo. Esto estoy eh, enfatizándolo porque es, de hecho, lo más importante. Bueno, pasamos a la segunda parte. Una vez que ya establecimos esto, que ya identificamos nuestras correlaciones con el Creador, que ya establecimos cuál va a ser mi premisa con respecto a Dios y mi comportamiento, paso a escribir los ideales, plasmarlos, ideales espirituales, mentales y físicos. Esto es un trabajo muy sencillo que tiene que ver
primero con la vinculación con el Padre y con mi propia naturaleza y concientización de qué vine y qué estoy haciendo aquí. Cada día que pasa es un día que tengo la oportunidad de enriquecer ese objetivo o simplemente de seguir gastando su energía, tiempo, dinero y esfuerzo en otra cosa que no es tu razón de ser. Entonces aquí nos dice, ya estableciendo los ideales, el objetivo siguiente es ser activo porque es lo más importante. Es de vital importancia en la vida ser activo. Y más vale empezar con algo y equivocarte a no querer hacer por temor o porque simplemente no has puesto cuál es el ideal de tu vida, aunque tengas 60 o 70 años. No solo poseer el conocimiento. El conocimiento es importante, pero el conocimiento puesto en práctica para el bien, para servir a otros y a ti mismo es lo único que es correcto. Se dice que el intelecto es simplemente conocimiento en la mente, pero nunca baja a la materia, a lo físico, no se aplica. Y dice que el destino o el karma depende de lo que ha hecho el alma, fíjense, o sea, el destino o karma depende de lo que ha hecho el alma con relación con aquello que ha llegado a estar consciente, en relación con aquello que de lo que ha llegado a estar consciente. Es decir, se nos van a pedir cuentas de lo que sabemos, pero que no lo ponemos en práctica para el servicio de los demás. Se nos va a poner a prueba, se nos va a pedir cuentas acerca del conocimiento y de todo lo que es valioso, de nuestros recursos, de la experiencia que tuvimos y de lo que pudimos aportar y que quizás no lo hicimos a los demás. Lo más importante del conocimiento y de los hallazgos que tengamos, si conocemos leyes, si conocemos medicinas, si conocemos terapias, si conocemos lo que sea, debemos de usarlo para beneficio de los demás, porque es como un tesoro, como un legado, como un talento que nos dejan. Y acuérdense ustedes de los talentos que se le dio a uno cinco, a otro tres y a otro se le quitó el único que se le había dado porque lo enterró y no lo puso a producir. Y bueno, una de del derivado de esto, básicamente es aprender a ser paciente en cualquier circunstancia. No es fácil, es bien difícil, pero es lo que tenemos que hacer porque se supone que todo está en orden divino y así lo hemos aceptado y lo hemos entendido. Entonces dice, en tus ideales comienza con la paciencia como un criterio para trabajar, pues con ella te adueñas de tu alma. Entonces, es muy interesante el punto. El conocimiento sí, el aprendizaje del conocimiento sí, pero no para que te lo lleves a la otra vida, sino para que lo puedas aplicar en ti mismo, en los demás, para compartirlo a los demás y para ayudar a aquellos que no tienen este conocimiento. Entonces, aquí se habla de que Dios plantó un jardín y que había un árbol, el árbol del bien y del mal. Aquí el bien y el mal se refiere básicamente a saber diferenciar o discernir en que realmente el uso correcto del conocimiento es cuando se aplica para el bien de los demás. Esta sería la conclusión. Tantos conocimientos científicos hay que los han usado para mal, para crear armas, para manipular pueblos, leyes que son injustas, personas que tienen conocimientos médicos y que usan esos conocimientos para empoderarse y cobrar más o para recibir reconocimientos, para cometer crímenes inclusive. El conocimiento de la vida, por ejemplo, los que atentan con el aborto, promueven el aborto, promueven las drogas, son conocimientos realmente utilizados para el mal. El conocimiento es poder de Dios, es inteligencia, es información divina y deberíamos aprender a usarlo. Todo lo que tenemos es para compartirlo con aquellos que lo necesitan o que no lo tienen. Ese sería como el planteamiento. Aquí voy a hacer un alto. Espero que se haya entendido. Luego pasaremos a otra parte, pero hasta aquí vamos a hacer un pequeño alto para algún comentario que tengan a bien externar. Por favor, y sirve que me den un respiro. Adelante, por favor. Eh, ¿quedó, quedó adecuado esto? ¿Si se entiende? ¿O alguna pregunta, alguna reflexión que puedan compartir? Pati, por favor. David, ahorita
bueno, escuchándolo ahorita y lo hemos escuchado varias veces, yo me pongo a pensar en mis hermanos son todos los demás. Por ejemplo, yo conozco personas, bueno, todos, pero yo en especial conozco gente buena, de dinero, de mucho dinero y no de mucho dinero, pero no andan en nada, ni siquiera en su religión, en sus creencias. Porque hay gente que, bueno, pueden andar en la religión católica y verdaderamente están haciendo servicio en verdad, pero hay gente que no hace nada. No es mala, no es mala. De hecho, me cae muy bien. ¿Qué pasa con esas personas que no son malas, pero tampoco dan servicio? Que no les llega esto de la esencia de Dios, del servicio, del amor a los demás. Eh, o sea, pensando en que nuestra misión, bueno, a lo mejor ahorita que estoy haciendo la pregunta me estoy contestando, pues a seguir, ¿verdad? Otras vidas hasta que despierten su conciencia. Esa es mi inquietud. Ok, sí, ¿quién es uno para juzgar a los demás, no? O sea, realmente yo puedo comentar acerca de lo que esto me exhorta a mí. O sea, yo lo comparto con todos ustedes, pero realmente ah, no es que no me importe cómo lo consideren, cómo lo vivan, cómo lo tomen, pero realmente el llamado es para mí. O sea, yo ahorita que lo estoy explicando, yo hago una revisión de mi propio proceso y un examen de conciencia porque es el único válido. Obviamente lo demás es como son referentes, son ilusiones, son como elementos que están ahí, pero que para fines prácticos esto es un llamado para mí, para el que le cae, para el que lo está recibiendo. Hay personas que se la pasan por cientos de vidas así, que han tenido una buena cuna, que han tenido recursos, que no se enferman y se la llevan así. Y aquí el punto es este. La energía, Dios no se cansa de trabajar. O sea, Dios tiene algo que no lo podemos concebir, pero Dios nunca ha dejado de trabajar. Antes de nuestra creación y antes de la creación de este universo, de este cosmos, seguía trabajando. Es algo que es increíble. Y Dios es extremadamente constructivo, positivo, creativo y no se cansa de dar. Cuando yo vi ese sol en la tarde, hoy que fui a caminar en la tarde, me puse a pensar la naturaleza muy cercana de Dios, que es el sol sale, bueno, el sol sale es un decir, la Tierra es la que está girando alrededor del sol, pero el sol es perfecto y está irradiando a todos los seres y a todos los planetas y a los seres buenos y malos y cumple una función tremenda que es darse. O sea, la energía que él representa y que él es, se está dando continuamente y continuamente hace crecer a las propias partículas que somos nosotros, la Tierra, la Luna, los asteroides, etcétera. ¿Qué pasa con los hermanos que están bien y que no tienen aspiraciones espirituales? Pues podemos decir que están cómodamente bien en su zona de confort y que si ellos dicen que están bien, pues están bien. Pero tarde o temprano, como la ley del progreso, de evolución, establece que tenemos que avanzar y no podemos quedarnos en ningún estado transitorio, se van a mover las condiciones. Ustedes saben que en esta tierra nadie puede permanecer horizontalmente, o sea, bien siempre, en el mismo nivel, porque la ley del progreso obliga a subidas y bajadas. Puede darse el caso, y es una simple teoría, que alguien que tiene recursos, que tiene familia y que se la lleva bien, pues está bien que esté bien. O sea, Dios está bien. Lo cierto es de que en algún momento puede haber un llamado, puede haber alguna solicitud de parte de algún hermano, de parte de alguna situación que alcanza a percibir y que le llega a su conciencia. Y esa persona puede aceptar involucrarse o dar algo, un apoyo, querer ayudar o simplemente irse de largo. Y eso realmente es, como le llaman en la religión, un pecado de omisión. Entonces, curiosamente, la persona puede decir, bueno, es que yo no me gusta involucrarme con personas enfermas o con gente pobre, o le di 2 pesos y con eso ya la libré y sigo mi vida en el fraccionamiento de Los Ángeles, de lujo, etcétera. Pero lo cierto es de que, curiosamente, avanza
evolutivamente, como bien decías tú, progresan más aquellos que cumplen más, aquellos que dan más, aquellos que se dan más, se involucran más. Amar a Dios sobre todas las cosas nos orilla a conocer las leyes de Dios, o sea, los fundamentos, las leyes, de la forma que sea, y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, los que tienen más son los que deben dar a los que tienen menos. Los que progresan más son aquellos que se dedican a servir a los más pequeños, a los que están en peores condiciones. Y esa es la ley del progreso. Entonces, si no hay eso, no hay progreso. Hay estancamiento. Y ese estancamiento, tarde o temprano, por muy cómodo que sea, es retirado. O sea, las condiciones cómodas son retiradas. No hay de otra porque no vinimos a eso. Entonces tampoco Sí. se va a forzar a nadie, pero realmente Ujú. hay tanta necesidad en este planeta. O sea, el Sí. que quiera verlo, que lo vea. El que quiera quedarse en su fraccionamiento de lujo y atrincherado para que no pueda sus hijos y su familia recibir ninguna cosa de afuera, lo puede seguir haciendo. Pero esos por ejemplo, a nivel global, a nivel de países, en Estados Unidos, por ejemplo, y no todos, los pueblos que explotaron a otros pueblos se crean un karma para futuro. Y sabemos que Estados Unidos va a recibir un karma tremendamente fuerte, porque fue el primer país que aventó la bomba atómica y es un país que ha hecho mucho sufrimiento en general al mundo entero, quizás otros países también. Y lo mismo pasa. Entonces, digámoslo así, no estamos aquí para acomodarnos y, y poner nuestra trinchera y nuestro castillo de cristal. No estamos aquí para, si amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos o intentamos hacerlo, corregirnos para ser mejores canales de Dios y cumplir el plan de Dios en lo que podamos hacer. Estamos viendo guerras, conflictos, estamos viendo muchas situaciones y nos hacemos los indolentes, los que no nos duele nada, los que no queremos involucrarnos, tenemos ahí, cometemos un pecado de omisión. Entonces, sí es importante considerar esto. Adelante, Sí, Javier. Perdón. Perdón, gracias. Pati, si quieres comentar No, algo. no, no, nada más para decir, pues es que yo cuando quiero todavía rectificar a mis hijos, digo, si mi Padre Dios ha tenido la paciencia de tantas vidas, bueno, a mí lo único que me corresponde a veces es nada más amarlos y bendecir y la resurrección y la vida en su despertar de conciencia y a mí eso me da paz. Yo creo que es parte de lo que decías también de la otra sesión, de que bueno, mantener mi paz y presente cuando vamos entendiendo estas verdades es como va uno consiguiendo la paz. Muy bien. Gracias. Sí, gracias. Javier, por favor. Sí, buenas noches. Ahí en lo de la lectura que nos diste para leer del libro de Gina Servinara, ahí menciona mucho que si mantenemos la alegría, el júbilo, menciona mucho el júbilo, Ujú. que podemos avanzar más rápido. ¿Puedes expandirte un poquito en qué es lo que quiere decir esa situación de que estando alegres todo sería mucho más fácil y mucho más rápido? Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es donde viene ese postulado. ¿Les parece? Bueno, Ah, bueno, está bien, está bien. continuamos entonces. Ujú. A ver, muy bien. Ok. Fíjate, curiosamente es el que sigue. Sé alegre y sé bueno. Ajá. ¿Por qué nos dice que seamos primero pacientes? Fíjense que es bien interesante la reflexión. Eh, Dice, comienza tus ideales con la paciencia. O sea, ante todos los ideales establece la paciencia como un elemento muy importante, pues con ella te adueñas de tu alma. Con ella no te sustraes a las apariencias del mundo, no caes en las tentaciones, en las vorágines que tiene el planeta o la realidad del colectivo. El ser paciente aquí, antes de la muerte, en el proceso de la muerte y más allá, nos conlleva a una maestría tremenda. Entonces comienza tus ideales con la paciencia como un elemento muy importante, pues con ella te adueñas y eres dueño de tu propia alma, de tu propio proceso creativo, de tu propio ser. Una de las características que Dios tiene es paciencia.
y han pasado milenios, hemos encarnado muchísimas veces, hemos estancado por mucho tiempo y el Padre ante todo tiene paciencia. ¿Por qué? Porque como bien dicen, todo está en orden divino y todo está en orden divino perfecto. No hay nada que no esté de más ni de menos. Nada está de sobra. Por mucho que nos cueste aceptar la enfermedad, el sufrimiento, el dolor que puede tener nuestros semejantes y familiares, tenemos que aceptar que ante todo ello, lo que se nos sugiere es aprender a ser paciente, aprender a aceptar. Aceptar en el sentido de que hay efectos que se generan con las causas creadas y que nada está de más, ni siquiera un cabello o la falta de un cabello, por decirlo así. Entonces, primero paciencia. Sé alegre en el sentido de que si aceptas con paciencia lo que estás viviendo, voy a quitarme aquí para dejar la imagen completa. Si estás aceptando con paciencia, la siguiente recomendación es sé alegre, porque ya estás venciendo. O sea, con paciencia, con confianza, con fe, con esperanza en un mejor porvenir, nos da la alegría. ¿Por qué? Porque todo mal que hayamos creado, estamos viviéndolo, quizás en esta encarnación, o lo vamos a vivir en alguna encarnación, pero va a ser un mal transitorio, que si logramos mantener la filiación con nuestra fuente, si logramos mantener la paciencia y la confianza, ese mal, que puede durar unos días, unos meses, unos años, o una vida, o unas vidas, quizás que si fuera el caso, va a terminar de ser para darnos el aporte que nos tiene que dar y de una vez por todas librarnos de esa prueba para nunca más volverla a tener. A eso se refiere la alegría. La alegría se refiere a que no hay mal que por bien no venga y cualquier experiencia es constructiva y aportativa, aporta. Entonces, sea alegre en el sentido de que por muy mal que te vaya, me dicen, me está yendo de la patada, sí, pero eso es temporal. Y eso es en la faceta humana externa, en el mundo de las formas, de las apariencias. Reviértelo con la paciencia, con la fe, con la unidad con tu divinidad, con la paciencia y con la alegría en el porvenir. Por eso en el Evangelio, según el Espiritismo, por ejemplo, nos narra eso. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que están en tal y cual circunstancia negativa, porque ellos van a ver lo bueno, por ley de causa y efecto. La ley, el ritmo, una vez vivido el proceso, aprendida la lección, ya no necesitas volverla a sufrir. Y yo te digo, soy alegre en el sentido de que aunque pueda ser esta las últimas encarnaciones o la última, aunque la esté pasando uno mal, sabes que hay algo que aprender, que estás transmutando, liberando energías que quedaron en la última etapa de evolución en esta tierra y que después de eso, aceptándolo con confianza, con fe, con paciencia, viene lo bueno. De hecho, en esta misma vida, en esta misma etapa, se puede ver esos resultados. Y si no se ven, no pasa nada. Entonces, sea alegre en el sentido de que no hay mal que por bien no venga y que todo está en perfecto orden divino. Sea alegre porque estás amparado bajo la ley, porque te metiste en el paraguas de la ley, porque estás actuando conforme a la ley, estás actuando científicamente, honestamente, estás actuando alineado a tu fuente y a estos principios y preceptos. Y el ser alegre también nos induce de sé bueno. O sea, sé bueno, no dejes de ser bueno aunque te vaya de la patada. No dejes de ser bueno aunque haya reveses. No dejes de ser bueno aunque te ofendan, te humillen, te digan lo que quieran decir. No dejes de ser bueno aunque no sean buenos contigo, aunque no sean del todo buenos contigo, aunque pareciera que la vida no es buena contigo. La vida es neutra, la vida te aporta. Y si te aporta un mal es porque le sembraste un mal. Pero si tú le aportas un bien a la vida, aportándoselo a los demás, le estás enseñando al universo que debe de darte el trato de bien, porque ya estás vibrando en otra frecuencia. Eso sería más o menos a nivel de explicación. Y dice aquí, Dios es un Dios de paz, es un Dios de armonía, es un Dios de alegría y felicidad, que normalmente no lo vemos así. O sea, es difícil pensar en un Dios sonriendo a carcajadas, un Dios alegre. Pero lo cierto es que nos lo dice Casey. Muchas de las escuelas espirituales de la Tierra se les olvida decir que en los planos después de lo terrestre, que son los superiores, los siguientes, existe alegría y felicidad continua.
porque ya no necesitamos estar en esta dualidad donde el mal impera, donde el sufrimiento, la enfermedad, el dolor están como hegemónicos. La guerra, el conflicto, la desarmonía, el no lograr sus objetivos, tantas cosas, derrotas, fracasos, sinsabores de la vida. No es este el plano original al que venimos, no es nuestro destino. Entonces, pensar en un Dios que es alegre y que disfruta la alegría y que es el Dios de la alegría, por decirlo así, el Dios de la felicidad, debemos de cambiarnos el estereotipo que tenemos de Dios. Se dice que el Cristo, el Maestro Jesús, es jubiloso. O sea, él fue jubiloso y les voy a decir por qué. Porque él encarnó con un proyecto de salvamento para toda una humanidad. Él planificó, había riesgos, como todo. Hubo sufrimientos y nos demostró que en este plano el sufrimiento es algo común. Casi nadie está exento del sufrimiento, físico, mental o espiritual. Y es algo que está creado, esta aula, con el propósito de albergar a espíritus sufrientes, espíritus deudores. Entonces no es raro que exista el sufrimiento, la enfermedad y la muerte aquí. Pero el Cristo se demostró que Él vino, empató con el ser humano, demostrando que podía pasar la experiencia humana y le dio la voltereta al proceso. Edgar Cayce nos dice que inclusive Jesús el Cristo iba contento cuando iba al Calvario y cuando iba a ser crucificado, que no es cualquier cosa. Y por el otro lado sabía que pasando el proceso iba a traer muchísimo bien, iba a transformar completamente este planeta. Entonces el Cristo fue exitoso, su misión fue exitosa al 100%, superó las expectativas del plan, lo cumplió a la perfección y de alguna forma por eso estaba jubiloso. O sea, el hecho de que lo iban a crucificar para él no fue ninguna novedad. Él entendió que era un designio del Padre y no obstante, en conciencia que estaba como un cuerpo humano, aceptó el proceso. Entonces bendijo del mal, bendijo, o sea, extrajo el bien. Bendigo la situación, bendigo el bien en esa situación y lo atraigo por consecuencia. Él también nos mostró la maestría del mentalismo bien aplicado. De una experiencia aparentemente traumática y dolorosa para el cuerpo, extrajo el mayor bien posible para el espíritu y para el alma eterna. Entonces eso no fue cualquier cosa. El Cristo fue exitoso y fue alegre. Imagínense el Cristo cómo estará ahorita. Está feliz. ¿Por qué? Porque ninguna de las ovejas de la tierra o del Padre se pierde. ¿Por qué? Porque vuelven a encarnar en planetas primitivos, donde tienen que pasar otros milenios, pero a la larga, esos espíritus que hicieron daño en la tierra van a recuperar su estatus de espíritus hermanos mayores o hermanos que apoyan. Entonces, nada se pierde. O sea, van bajando, vamos bajando y se va recuperando. Entonces, tarde o temprano, hasta los espíritus más empedernidos en el mal van a ser espíritus de luz. De hecho, muchos espíritus de luz fueron espíritus de la peor marca, por decirlo así, por hacer tanto mal en tiempos pasados. Entonces el Cristo pues debe estar alegre, exitoso al vivenciar la realidad de lo espiritual sembrado en la tierra por él. Entonces, por eso nos dice, esmérate en sembrar con paciencia, persevera en lo constructivo, en lo bueno, en lo positivo, en lo que aporte a los demás, en lo que aporte, qué legado vas a dejar a la tierra. Deja a Dios los resultados. Lo que no puedas hacer, las dificultades que tengas, déjaselas al Padre. Tú trata de ser constructivo en todo momento. Por eso mantente en paz, mantente en alegría, sé bueno y mantén el júbilo. De hecho, se nos dice, cultivemos el arte de reírnos de nosotros mismos, de hacer el del ridículo que podamos tener, porque finalmente es una cualidad que no cualquiera la tiene. La mayoría de las escuelas espirituales que se afianzan en el nombre de Jesús tienen una tendencia sombría, digamos, derrotista, de sufrimiento, de exaltar el sufrimiento y de resignación mal llevada. Difícilmente tienen el concepto de la alegría. Por eso para mí es una de las cualidades más apetecibles. La alegría, el aprender a ser alegre o estar confiado, aún en situaciones que no necesariamente son las mejores porque la misma energía de la alegría atrae elementos de alegría. El mismo maestro nos decía, ora y pide a Dios en mi nombre, o sea, y de alguna forma siéntelo como si ya te lo hubieran dado. Es cambiar el programa del inconsciente y esto es buenísimo.
Entonces, no te permitas la autocompasión, otro de los elementos que normalmente se dan en las escuelas cristianas de la vieja onda. Son la autocompasión, la autoflagelación o la autocondena. No te permitas compadecerte de tus errores, de tus fracasos, de que pudiste haber hecho, de lo que pudo haber sido y no fue. No te condenes a ti mismo, no te critiques de más. O sea, no te tomes tan en serio en negativo y siempre busca traer lo mejor de cada experiencia. Procura sacar lo mejor, bendice el bien en cualquier experiencia, porque hasta en la peor oscuridad hay una luz. Deja a Dios lo demás, lo restante. Entonces, eso es más o menos la explicación que yo les daría. Y bueno, finalmente, los problemas, que todos tenemos problemas o tenemos reveses o contrariedades, pues son oportunidades, oportunidades para ejercer la paciencia, la perseverancia, la bondad, para poder rectificar. Los problemas son oportunidades. Y si son oportunidades, no es bueno evadirlos o quererlos dejar a un lado. Trata de enfrentar tus peores problemas. Primero empieza con los pequeños, pero date fuerza para que en su momento salgas al encuentro con los problemas, porque un problema realmente es una oportunidad para crecer y es algo que necesitas, por eso es tu problema, por eso es tu necesidad, porque está encubierto el bien que te puede dar. Entonces realmente los problemas son como, por ejemplo, si somos débiles en matemáticas y nos necesitamos hacer una operación para sumar objetos o dinero, es para nosotros es un problema contar, por ejemplo, porque tenemos déficit en matemáticas, pero realmente no es un problema. El problema es la deficiencia que tengo en ese valor, en la capacidad o habilidad para poder hacer operaciones matemáticas, aritméticas, por ejemplo. O sea, si tengo problemas para interactuar con los demás, y para mí es un problema el hecho de que tengo que hablar en público, pues no es un problema, es una oportunidad para poderme valorar a mí mismo y poder superar un miedo que tengo, por ejemplo. Ante una dificultad que no se quita, no es un problema, es una lección que me está enseñando a ser paciente. Entonces, los problemas son oportunidades, por lo tanto, es mejor que salgas a su encuentro lo más pronto que puedas. Enfréntalos de buena manera. Entonces, finalmente, sintetizamos esta enseñanza en esto. Amar a Dios, el Señor nuestro Dios, con todo el cuerpo, el alma, con toda la mente y con todo el ser, sobre todas las cosas, priorizarlo. Y amar al prójimo como a uno mismo, eso sería la síntesis de toda esta enseñanza. Aceptando la existencia de esa energía creativa del universo y que el objetivo de nuestra vida es hacer evolucionar conscientemente la perfección que late, que yace dentro de nosotros mismos, en virtud de nuestra identificación con ella. Este sería el cometido final, aceptar la existencia de ese Dios, de esa energía, y comprender, concientizar que el objetivo de nuestra vida es hacerla evolucionar de manera consciente, de manera consciente y despierta, nuestra propia perfección que late dentro de nosotros y previamente con la identificación que tengamos con ella. Entonces, la encarnación por eso podemos decir que es un hecho. La encarnación es la oportunidad de poder progresar en cada etapa. Pero aquí lo más importante es no esperar encarnaciones futuras, tratar de hacer nuestro máximo esfuerzo en esta propia, en esta actual. Tratar de ver en el día a día cómo estoy utilizando estas enseñanzas, qué necesito hacer. El día de hoy tuve bastantes experiencias que me hicieron ver que finalmente es importante, por ejemplo, en mi caso, desarrollar la paciencia. Hay veces piensa uno que ya la lleva y en un momento dado pierde uno la paciencia, pero se da uno cuenta que ya estás bajo un eje, estás bajo una enseñanza que cada vez que la lee uno nos recuerda que estamos en ese camino, que lo definimos nosotros y que nos esforzamos para superar la prueba, que es lo importante. Entonces, prácticamente aquí termina la instrucción. Recordarles propiamente que los jueves tenemos la reunión, en su momento va a cambiar, de comunidades fraternas para aprender a transformarme y servir mejor, ese es el objetivo, y que algunos de ustedes no me han mandado todavía su nombre y su fecha de nacimiento para incorporarlos. Les pido que por favor lo hagan, que no dejen, no posterguen las cosas, porque si lo quieren hacer hay que hacerlo ya,
Algunos ya lo hicieron y por unos, pues no estoy completando el grupo para mandar la información. Entonces sí les pido por favor que lo hagan si lo quieren hacer. Este sería el WhatsApp donde pueden mandar su nombre y su fecha de nacimiento, o al menos el día y el mes, para poderlo registrar en esta base de datos y también empezarles a mandar la información. Entonces, les pido que lo hagan para los que deseen hacerlo y los que ya lo hicieron, tengan un poco de paciencia y esperen a sus compañeros. La reunión es el jueves a las 8 temporalmente, en estas dos, tres sesiones que todavía faltan. Y el Zoom, la reunión, el ID, el número de identificación es para que puedan ustedes entrar a Zoom y poder entrar de manera directa el jueves a las 8 a esta reunión de comunidades fraternas. Esta sería la primera comunidad fraterna derivada del SEDEC, que sería por internet, sería digital para posteriormente hacer una comunidad fraterna como esta, donde nos reunamos físicamente para aprender, para intercambiar opiniones y también para planear servicios de manera conjunta, de manera grupal. Entonces, aquí termino. Si hay algún comentario o punto de vista final, por favor, externelo, si son tan gentiles. Si tiene alguien algo que comentar. Vamos a trabajar, los que querramos trabajar, porque esto es muy teórico. En esto, sí les pido que, que en esta semana, si lo pueden hacer, se sienten para escribir cuál es su relación o las relaciones o cómo ven, cómo se conectan, cómo están, cómo conciben al Padre, a Dios o a la energía creativa, cómo se identifican ustedes, qué tanto se identifican como hijos de Él, qué tanto sienten que realmente es su objetivo, el que estamos aquí escribiendo, el hecho de cómo entender de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y hacer una profundización de esto. Entonces también el hecho de que si esto lo consideramos así, cómo vivo yo mi misión en la tierra para traer lo espiritual a través de mí, es decir, para que Dios se manifieste a través de mí, porque el objetivo fundamental final es ese, que seamos canales de la propia divinidad, que sea Dios el que se manifieste a través de nosotros, que dejemos a un lado al ego, a todos los defectos, a todo lo que no es Dios, para que podamos permitir que fluya el cauce, la energía, la inteligencia, la voluntad, la sabiduría de Dios a través de nosotros y que realmente seamos canales de bendiciones, seamos Cristos en acción para poder aportar lo mejor de nosotros a los demás. Realmente ese es el objetivo último y el objetivo que siempre vamos a tener cada vez de que encarnemos, mejorar para ser mejores al servicio, para que demos un mejor servicio, para que seamos la viva expresión de Dios aquí en la tierra. Nada fácil, bueno, todo depende. Tenemos al hermano mayor Jesús que ya lo hizo y que podemos identificar rasgos que él tiene ya cuando hagamos la parte de plasmarlos en los ideales espirituales y ya haremos esta segunda tarea. La primera tarea que les sugiero es esta. Aquí está resumida antes de los ideales, de los definir sus ideales, está aquí. Entonces sí les pido que puedan hacer esa reflexión, esa valoración. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario al respecto, por favor? O no, o si no se entiende, si me lo hacen favor de decir, y con todo gusto. ¿Cómo vieron esto? Yo, A ver, buenas noches. Linda. Sí, bueno, lo que comentas, pues es algo que de alguna forma tenemos que hacer como conscientes nosotros, nosotros mismos, y también como que ver que todo está en ley, ¿no? O sea, que no hay que tomarnos personal las situaciones. Y enfrentar cada circunstancia que uno pase, porque lo que tú has dicho es que cada vez que a lo mejor repitas un patrón o una situación, quiere decir que no se ha aprendido la lección. Y nosotros estamos aquí para
pues seguir aprendiendo y en esta vida pues reforzar lo mejor para que podamos avanzar y evitar ya todo lo que hicimos. Sin embargo, pues vamos a seguir trayendo cosas de atrás que pues nosotros mismos nos programamos, bueno, así yo lo veo como para poder ver que a lo mejor era algo que hacía falta, que es necesario que enfrentes y ya que lo enfrentes, pues ya te vas a sentir mejor, pero por lo tanto uno va a seguir repitiendo la misma lección o se va a ir perdiendo en lo material, como decías, porque estamos en este mundo, ¿no? Ya traemos un propósito, pero obviamente va a haber como situaciones que nos van a hacer cambiar de camino y a lo mejor nos podemos volver a perder, pero por eso nos sirven estos conocimientos. Y a veces como que uno no se entiende que está en ley porque el ego como que es muy grande en las personas, porque en mi caso a veces como que no se entiende, ¿no? O lo entendemos, pero hacemos chiquito esa situación, ¿no? Como que no queremos aceptar que todo está en ley, que, por ejemplo, si alguien nos cae mal, ¿no? Porque él sí tiene y yo no, bueno, a lo mejor en otra vida pues le fue bien, pero tú no sabes que también tiene situaciones, ¿no? No sabemos de qué hay detrás de esa persona. Y más que nada no hay que dejar que el ego nos venza, pero pues sí cuesta dejar de lado el ego porque somos seres humanos, pero no sé, ese es mi comentario. Gracias. Sí, de hecho, uno puede revisar, ¿no? ¿Por qué él sí tiene y yo no? Es una buena reflexión. ¿O por qué esa persona tiene y yo no? Si, por ejemplo, en este caso particular, se establece que mi relación primera es con Dios, que mi prioridad va a ser hacer la voluntad de Dios y ser un canal de bendiciones para los demás, si ese es mi ideal o mi objetivo número uno, ya el objetivo dos, que es hacer dinero o estar viendo que los demás tienen o no tienen, ya pasa a un tercer plano. Entonces tú misma o uno mismo establece a través de esta de reflexión qué tanto se realmente se quiere conectar con este ideal. Yo digo que esta enseñanza, o sea, la información de Casey es muy profunda y muy clara. Y quizás, fíjense cuántos somos, somos 10, 12 personas aquí. ¿Y cuántas personas puede interesarles este material? Realmente quizás a los espíritus o los que han sufrido mucho o los que ya no le encuentran salida, o los que realmente quieren, ya son almas viejas que tienen un propósito de cumplir este objetivo por el cual encarnaron. Cada encarnación nosotros planificamos resolver una pequeña cosita y hay veces no la alcanzamos a cumplir. Nuestras metas son dos o tres muy específicas en cada vida, quitarnos un defecto, adquirir paciencia o qué sé yo. Pero lo cierto es que esas pequeñas cositas en la siguiente vida, en la siguiente, realmente se resumen en esto. Aprender a amar a Dios sobre todas las cosas significa reconocer mi identidad con Él y pedirle que se haga su voluntad en mí y que yo pueda ser capaz de hacerla. Y amar al prójimo como a mí mismo es lo que un padre le pide al hermano mayor para amar y cuidar a los más pequeños, lo que el mismo maestro hizo. Entonces yo me doy cuenta que las personas que aceptan a Dios en un nivel más que intelectual, las personas que buscan el modelo de Jesús y siguen sus ejemplos y sus enseñanzas, sea la religión que sea, están muy cerca de lograr este cometido. ¿Por qué? Como dijo el maestro, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Yo soy la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar, porque yo vine a dar el ejemplo de que esto sí se puede. Y de hecho no nada más es Jesús, hay cientos y miles de espíritus, millones, que ya han trascendido la materia, la dualidad, y han podido estar en un nivel más de felicidad. Aquí lo que pasa es que cuando estamos aquí con el ego, pensamos que la felicidad es tener una pareja ideal, tener sexo, tener dinero, tener un carro, pero eso es una ilusión porque realmente tú no perteneces aquí. O sea, se te ha engañado, se te ha hecho ver y tú lo has creído, por ejemplo, de que aquí es donde tienes que tener, manifestarte el poder, la faramaya, la apariencia. Digo, no es malo tener una casa, tener un carro, tener un trabajo, tener tu propio recurso,
pero hay valores y hay prioridades. Entonces, el hecho de establecer esto, de hacer la tarea, de establecer un objetivo, un ideal, nos da línea, nos da norte, nos da una brújula. Entonces, es muy importante que uno lo escriba, que uno lo plasme, porque realmente nos salimos del juego de la ilusión, el juego del gato y el ratón, el juego de que ahora quiero esto y lo otro, y entro en una telaraña, en una enredadera de la cual me cuesta trabajo salir, porque pienso que esto es mejor que estar en un plano superior, que pienso que es mejor estar ignorante que conocer esto. Y la verdad, cuando uno ya conoce uno esto, uno dice, wow, ¿por qué tardé tanto en conocerlo? Y uno de mis objetivos es, para aquellos que quieran, así sean pocos, explicarlos esto, pero sobre todo vivirlo yo para poder explicar con mi propia experiencia. Entonces, ese es mi objetivo, ese es mi ideal de servicio. Aquellos que tengan intereses espirituales, inquietudes, que ya se cansaron de vivir una vida que realmente no aporta mucho más que ilusión, más que ver la televisión, más que lo mismo de siempre, que quieran realmente de manera honesta, de manera sincera y alegre hacer este cambio de manera natural, que ya no tengan que sufrirle tanto. Hay tantas escuelas, tantas enseñanzas que nos pierden, pero es muy importante el concepto de Dios, el concepto de Jesús, mi propia mejora moral y mi identificación y cómo establezco mis ideales de vida. ¿Cuáles son mis ideales? ¿Cuáles son mis proyectos, mis metas en la vida? Y ese sería lo más importante. Muy bien. Pues gracias, Elizabeth. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? A ver, José, ya está moviendo la manita ahí con el dedito feliz, digo yo. Imagínate Jesús, que Jesús que fue al Calvario con hasta sonriendo, que, y a lo que se iba a enfrentar porque ya iba a estar de regreso con nuestro Padre, ¿verdad? Que así hiciéramos todas las cosas nosotros y que así enfrentáramos todos los problemas con esa sonrisa y con esa felicidad. Eso sería fantástico, pero no se puede luego. Yo creo que lo que tenemos que vencer es eso, la tendencia, y decirle, Padre, bendigo el bien en esto y te doy gracias, aunque no lo entiendo. Es más que suficiente eso. No necesitamos muchas veces entenderlo porque no tenemos la capacidad de entenderlo. Y aunque se nos dijera la verdad, no lo aceptaríamos. Es muy potente esto. Hay una persona que conozco y estimo mucho que tiene problemas de enfermedad muy fuertes, pero tiene conflictos con la familia, con la madre y con los hermanos. Y reniega de la madre y de los hermanos, pero no deja de seguir poniendo el dedo, el punto, en el dinero, que el dinero es la prioridad sobre todas las cosas, aún sobre la familia. Y sigue con la enfermedad fuerte y no se resuelve. Entonces, ¿cómo hacerle entender a alguien que no quiere entender? ¿Cómo hacerle comprender que las leyes de la vida no se pueden violar sin sufrir consecuencias tan fuertes como la enfermedad? Entonces yo creo que hay que decirle, Padre, ayúdame a ver como tú ves, ayúdame a valorar esto que es temporal y que aprenda a confiar en ti, a ser paciente y bendigo el bien en esta experiencia porque sé que no es eterna y de todo mal vendrá un bien mayor. Eso creo que sería la mejor actitud, ¿no? Y a lo Sí. mejor ser alegre para que te lleven al matadero, pues quizás nos va a costar. Pero acuérdense que Sócrates también pasó lo mismo. Lo iban a matar con la cicuta, con el veneno, con la copa. Y él dijo, bueno, ustedes no se preocupen, me preocupan ustedes que se quedan, mis discípulos aquí, porque yo soy espíritu, estuve aquí y bueno, ahí nos vemos en la otra vida. Y él lo tomó así, pum, se lo tomó y pum, se murió. Entonces yo digo, bueno, son espíritus muy evolucionados, o sea, y nosotros pues estamos haciendo la lucha. Sí. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más? Si no, para cerrar. Bueno, vamos a cerrar. Si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden mandar. Si quieren incorporarse al grupo del jueves, que va a ser un grupo de trabajo, por favor, mándenme su nombre y su fecha de nacimiento para integrarlos y ya armar el grupo y ya poder enviar el material. Para la próxima sesión ya estamos terminando.
de esta línea, vamos a pasar al estudio de cómo elaborar los ideales en la vida. Esa sería la próxima sesión de esta línea, de estos estudios, de esta serie de estudios. Y bueno, nos veremos en la próxima sesión. Aquí cerramos la instrucción que queda grabada en YouTube, agradeciéndoles a todos y vamos a hacer una pequeña oración de cierre al final. Entonces les pido paciencia y vamos a seguir avanzando.